Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión de repaso con preguntas de endocarditis infecciosa. Con esta plática vamos a dar por finalizado este tema tan fascinante de la cardiología. Lo vamos a hacer a partir de unos casos clínicos con los cuales yo creo que va a ser bastante provechoso para repasar algunos conceptos y que también me va a servir para puntualizar algunas cosas que me interesa sobre los videos pasados. Vamos a entrar de lleno con esta sesión. Primero que nada les presento este primer caso. Se trata de un joven de 25 años, sin enfermedades previas conocidas, que acude al servicio de urgencias refiriendo que desde hace 3 días ha tenido episodios de fiebre de hasta 39 grados, asociados a cefalea, mialgias y artralgias. Acudió al inicio con un médico que le dijo que tenía un soplo, pero no le dio ningún tratamiento. Las últimas 24 horas se ha agregado al cuadro tos con hemoptoicos y disnea progresiva. Su familiar refiere que el paciente tiene historial de abuso de drogas por vía intravenosa. Usted, luego de realizar una historia clínica completa y exploración física, sospecha que puede tratarse de una endocarditis infecciosa. Al momento, ¿cuántos criterios de Duke modificados están presentes? Inciso A, fiebre y presencia de un soplo nuevo. Inciso B, fiebre y disnea progresiva con hemoptoicos. Inciso C, fiebre y antecedente de uso de drogas intravenosas. Inciso D, solo la fiebre. Inciso E, no hay referidos ninguno de los criterios de Duke modificados. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? La respuesta correcta es fiebre y antecedente de uso de drogas intravenosas. Ahora bien, para que podamos hacer algunas aclaraciones sobre este caso clínico y mencionar por qué estas otras opciones no son correctas, quisiera que pasáramos primero a esta otra diapositiva, donde les pongo del lado izquierdo el cuadro de los criterios de Duke que ya les había puesto en la clase de los videos pasados, que son los criterios de Duke modificados, a su vez modificados por la Sociedad Europea de Cardiología para sus guías del 2015. Y del lado derecho les pongo los criterios de Duke modificados tal cual, como ustedes los podrían encontrar en alguna de las bibliografías, el Harrison o el Bramwell, por ejemplo, y las pongo unas al lado de las otras porque quiero que vean que en estas nuevas guías, en estas guías internacionales, aparecen 2 criterios más que se agregan a las pruebas de imagen que pueden considerarse como pruebas de endocarditis infecciosa. Aquí ustedes las podrán ver circunscritas en color rojo para darse cuenta que son añadidos que hace la Sociedad Europea de Cardiología a los criterios de Duke principales. Si ustedes se dan cuenta, el uso de la tomografía por emisión de positrones o la tomografía por emisión de fotón único y la tomografía cardíaca ahora pueden ser utilizadas para buscar hallazgos que puedan considerarse criterios mayores. Fíjense bien, en el apartado o en el subapartado de pruebas de imagen positivas para endocarditis, actividad anómala alrededor del lugar de implante de la válvula protésica, debe ser protésica, detectada por PET, solo si la prótesis lleva implantada más de 3 meses, o SPECT, con leucocitos marcados con radioisótopos, o lesiones paravalvulares definidas por tomografía cardíaca. Estas 2 pruebas de imagen, con estos hallazgos en específico, se agregan a los hallazgos que encontramos por ecocardiografía y que son los únicos que se refieren en los criterios de Duke modificados originales, por decirlo de alguna manera. Si ustedes se dan cuenta, en estos criterios de Duke, únicamente en la segunda parte, en el inciso B, en el inciso 2, refiere evidencia de compromiso endocárdico dado por hallazgos ecocardiográficos, ¿sale? Los hallazgos ecocardiográficos son esencialmente los mismos que vemos aquí y acá, pero no mencionan los hallazgos encontrados por otras pruebas de imagen, únicamente por ecocardiografía. Esos son los 2 añadidos que pueden encontrar en nuestras nuevas guías, que son las más actuales al momento referidas a endocarditis, que son del 2015. Se los pongo porque no quiero que ustedes piensen que les estoy dando información contradictoria, pero a mí me parece que es bastante relevante que sepan qué es lo que dicen los lineamientos pues, internacionales. Pero para propósitos de sus evaluaciones, si solamente les hablan de criterios de Duke modificados, lo más probable es que se refieran a una tabla como esta, ¿sale? Otra de las cosas que quiero que se den cuenta es este criterio, la insuficiencia valvular nueva, que luego entre paréntesis les ponen no es suficiente el aumento o cambio
en un soplo preexistente. Esta insuficiencia valvular nueva que sea diagnosticada por ecocardiografía no aparece en estas guías europeas. Refieren las guías europeas que los hallazgos positivos para endocarditis son las vegetaciones, abscesos, pseudoaneurismas y fístulas, perforación valvular o aneurisma y la discencia parcial o nueva de una válvula protésica. Si ustedes se dan cuenta, eso se corresponde con los criterios originales, pero lo de insuficiencia valvular nueva no viene aquí. La realidad es que eso se ha dejado como un criterio mayor, porque la nueva evidencia que ha surgido dice que no es suficiente evidencia como para considerarlo un criterio mayor, así que lo hemos abandonado, se ha abandonado. Pero si a ustedes se los preguntaran, podría considerarse como un criterio desde el punto de vista de los criterios de Duke modificados. Ahora, no importando que consideremos estos criterios originales, no importando eso, el soplo nuevo o cambiante con respecto a uno previo puede considerarse como un criterio mayor. Y eso es particularmente importante porque con toda intención en el caso clínico que les puse acá primero, les hablé de que al paciente un médico le había dicho que tenía un soplo. Y eso pues es el factor distractor para que ustedes puedan pensar que el soplo puede considerarse como un criterio mayor. Y ya les demostré en las tablas siguientes que no puede ser considerado un criterio mayor ni siquiera considerando cualquiera de las dos tablas, ¿sale? En todo caso tendría que ser una nueva insuficiencia valvular, mitral, aórtica, pero no el soplo, no basta con un soplo, ¿sale? Entonces, una vez regresando al caso clínico, encontramos que la respuesta correcta, por supuesto, es fiebre y antecedente de uso de drogas intravenosas. ¿Por qué el inciso A no? Bueno, porque fiebre, obviamente, si es uno de los criterios menores, ya sabemos que 9 de cada 10 pacientes con endocarditis se presenta con fiebre, pero la presencia de un soplo nuevo no puede ser considerado un criterio, ni mayor ni menor. El inciso B, fiebre y disnea progresiva con hemoptoicos, la disnea no forma parte de los criterios, ni tampoco los hemoptoicos, aún viniendo con hemoptoicos. El inciso D, solo la fiebre, un distractor, porque si todos sabemos que la fiebre sí, no nos acordamos bien de los otros, podríamos equivocarnos, y no hay referido ninguno de los criterios de Duke modificados, está puesto para la persona que definitivamente no estudió nada, no sabe ni cuáles son los criterios, entonces eso pues obviamente no les puede pasar a ustedes, ¿sale? Entonces es imprescindible que ustedes conozcan estos criterios, ya sea que tengan que aprenderse los criterios originales. La realidad es que aquí estos nuevos criterios modificados por la Sociedad Europea únicamente agregan información basada en las nuevas tecnologías para intentar aumentar la sensibilidad del diagnóstico de endocarditis, sobre todo en esos casos en los que la sospecha de endocarditis se queda en el rango intermedio, ya lo habíamos comentado. Este uso de estas nuevas tecnologías trata de mejorar el performance de los criterios en esas circunstancias específicas. Los criterios de Duke tienen una sensibilidad del 80% aproximadamente, pero cuando ya ha pasado todo, ¿no? En estudios epidemiológicos donde al final se sabe que el paciente tiene endocarditis, cuando los tratamos de utilizar en el día con día, de forma precoz en el curso clínico del paciente, pierden sensibilidad. Así que en un intento por esto y dada la nueva evidencia científica, estas guías incorporan estas nuevas tecnologías. Entonces hay que entender, a mí me parece que es de particular relevancia, entonces ya sabemos cuáles son tanto la medicina nuclear como la tomografía cardíaca con esas especificaciones, y entender que actualmente la insuficiencia valvular, aunque vienen sus criterios, ya se va a ir desechando poco a poco como un criterio relevante. Aquí les pongo los criterios menores de Duke para que vean dónde viene el apartado del consumo de drogas por vía intravenosa como considerado como un criterio menor. La fiebre, desde luego, ya sabemos, todos los pacientes tienen fiebre, pero no todo paciente con fiebre tiene endocarditis, por lo tanto no puede ser criterio mayor. Los fenómenos vasculares, incluyendo las lesiones de Janeway, los fenómenos inmunológicos como los nódulos de Osler y las pruebas microbiológicas, que esencialmente se refiere a los hemocultivos positivos que no cumplen las características de los criterios mayores, y a las pruebas serológicas de infección activa con microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa, ¿no? Eso es decir, estas pruebas que van más allá de los hemocultivos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el estudio que debe realizar en primer lugar para comprobar su sospecha de endocarditis infecciosa? Inciso A, una radiografía de tórax posterior anterior y lateral. Inciso B, una tomografía multicorte. Inciso C,
Hemocultivos dobles en serie de 3, con separación de al menos 30 minutos entre tomas. Inciso D, ecocardiograma transtorácico. E inciso E, ecocardiograma transesofágico. La respuesta es, desde luego, un ecocardiograma transtorácico. Hay que recordar siempre, cuando nosotros sospechamos endocarditis infecciosa, el estudio que se realiza en primer lugar para comprobar esta sospecha es el ecocardiograma transtorácico. La pregunta está dirigida específicamente a esto. Quiero que ustedes se den cuenta porque a veces todo radica en saber leer la pregunta. Estudio que se hace para comprobar la sospecha. Por supuesto que un paciente que llegue con fiebre, vamos a tener que hacerle en algún momento una radiografía de tórax. Por supuesto que se la vamos a hacer, pero eso no es lo que nos están preguntando. No dicen cuál es el primer estudio que le voy a hacer al paciente cuando llegue al servicio de urgencias. No dice eso, dice cuál es el estudio que le hago para comprobar la sospecha diagnóstica. Una tomografía multicorte va mucho más allá en el algoritmo diagnóstico. Los hemocultivos dobles en serie de 3 con separación de al menos 30 minutos. Este es el distractor principal porque desde luego que al paciente le voy a hacer estos hemocultivos y esta es la forma correcta de tomarlos. Dobles, es decir, 2 hemocultivos en un momento, 30 minutos después otros 2 y 30 minutos después otros 2. Esa es la serie de 3. Y hemocultivos dobles, esa es la forma correcta de tomar los hemocultivos, pero lo primero que tengo que hacerle a un paciente es la ecocardiografía transtorácica. ¿Por qué no transesofágico? Porque ya sabemos que la primera aproximación es realizarle un estudio que va a ser no invasivo al paciente y por supuesto va a ser el transtorácico. Por supuesto que hay otras circunstancias en las que el transesofágico podríamos considerarlo ya de entrada. A lo mejor un paciente que tiene endocarditis de muy alta sospecha y que tiene el paciente válvula protésica, o para el seguimiento a los pacientes que ya sabemos que tienen endocarditis, para buscar complicaciones de la misma, pero lo primero que haríamos en todo caso sería primero un ecocardiograma transtorácico. Entonces la respuesta correcta es ecocardiograma transtorácico. En la siguiente diapositiva, usted realiza un ecocardiograma transtorácico que revela la presencia de una masa móvil de aproximadamente 15 milímetros adherida a la válvula tricúspide. ¿Cuál es el microorganismo más probable que causa el cuadro del paciente? Inciso A, Staphylococcus aureus. Inciso B, Streptococcus pneumoniae. Inciso C, Streptococcus viridans. Inciso D, bacterias del grupo HASEC. E inciso E, Enterococcus fecalis. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? La respuesta correcta es Staphylococcus aureus. Esta pregunta tiene bastantes cosas que podemos mencionar. Yo creo que aquí lo más importante es que nosotros entendamos cuál es la microbiología básica de la endocarditis. Primero hay que entender que la endocarditis infecciosa tiene como primordiales microorganismos causantes los cocos gram positivos. Ya habíamos hablado que estos microorganismos son los que tienden a tener esos factores de virulencia, que en la endocarditis infecciosa casi siempre se refieren a su capacidad para adherirse al endotelio lesionado o al endotelio inflamado. Partiendo de eso debemos de pensar cuál es el microorganismo que se presenta en cada situación en particular. La realidad es que no es tan complejo porque las preguntas siempre se dirigen, normalmente siempre van a las mismas situaciones. ¿Cuál en válvula protésica temprana? ¿Cuál en válvula protésica tardía? ¿Cuál en la endocarditis de la comunidad? ¿Cuál en los pacientes que tienen endocarditis del lado derecho? Y en base a eso, que ya lo habíamos visto previamente, podemos sacar la respuesta de esta pregunta. Primero que nada hay que entender que este paciente tiene dos cosas que nos hacen pensar en Staphylococcus. Uno, que es endocarditis del lado derecho. Las endocarditis del lado derecho principalmente se dan por Staphylococcus aureus. Y las endocarditis de la válvula tricúspide, probablemente por esta misma razón, las da el Staphylococcus aureus también, ¿sale? Estos son confusores porque si sabemos que los cocos gram positivos son los principales que causan endocarditis, podríamos confundirnos, creer que es el Streptoneumoniae, el Streptoviridans, que es el grupo de microorganismos principales en la endocarditis comunitaria, o el Enterococcus fecalis. Y las bacterias del grupo HASEC siempre las mencionan cuando hablamos de endocarditis. Ya les había comentado, es un grupo de microorganismos gram negativos de cultivo exigente y crecimiento lento, que siempre son mencionados con endocarditis y que tenemos que tener siempre la sospecha, sobre todo en endocarditis de hemocultivo negativo, pero que a pesar de que son siempre mencionadas,
tienen una prevalencia baja, es decir, un 5 a un 10% de los enfermos con endocarditis terminan teniendo estos microorganismos, ya lo habíamos comentado. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso al respecto. Esta es la tabla que ya les había comentado sobre la división entre los microorganismos más comunes causantes de las endocarditis, dependiendo si era nativa, si era protésica, y si en el caso de las válvulas nativas, cuando era adquirida en la comunidad o nosocomial, y en la válvula protésica cuando era temprana o cuando era tardía, es decir, antes de los 12 meses y después de los 12 meses. Y otra vez aquí podemos hacer las especificaciones claras que la válvula nativa de tipo nosocomial tiene por principal microorganismo el Staphylococcus aureus, ¿sale? Y por cierto que ahorita que estoy mencionándoles esto, quisiera comentarles una errata de uno de los videos pasados. Cuando comentaba yo esta parte específicamente, mencioné las palabras Streptococcus aureus. No sé de dónde salió eso, fue ahí un error mío que ya no pude corregirme, me di cuenta ya hasta cuando había terminado el video, pero bueno, ahorita les hago esa corrección. Por supuesto, ese microorganismo no existe, estaba yo queriendo decir Staphylococcus aureus, pero bueno, ya les hago esta corrección en este momento. Entonces, la válvula nativa que se infecta en el momento nosocomial, en el momento intrahospitalario, va a tener por microorganismo principal el Staphylococcus aureus, ¿sale? Y cuando estamos hablando de válvula nativa en la endocarditis adquirida en la comunidad, tenemos al Streptococcus del grupo viridans, es decir, los estreptococos orales, ya saben, sanguis, mutans, mitis, que es más o menos la forma en la que ahorita se refieren a ellos, los estreptococos orales. Entonces, cuando nos referimos a ellos, casi siempre debemos pensar en la endocarditis comunitaria, no en la adquirida en la comunidad. Después, cuando hablamos de los consumidores de drogas intravenosas, como es el caso que nos ocupa, este paciente tiene antecedente de consumo de abuso de drogas, entonces nuevamente vemos al Staphylococcus aureus, ¿de acuerdo? Y en los pacientes que tienen una válvula protésica y que tienen endocarditis temprana, antes de los 12 meses, otra vez el Staphylococcus aureus. Si ustedes se dan cuenta, no son muchos los microorganismos que nos tenemos que aprender, ni muchas las situaciones, no es como que vayamos cambiando a los grupos que vienen acá abajo. La realidad es que siempre hablamos de los mismos microorganismos y por lo tanto, para propósitos de evaluaciones, tenemos que nada más recordar muy pocas cosas. Entonces, bueno, eso lo vuelve un poquito más fácil. Esta es otra tabla que viene, me parece que en su libro de el Harrison, y para que vean más o menos es una tabla diferente, para que ustedes se den cuenta de que normalmente estamos hablando de las mismas estadísticas en un lado y en otro. Puede que haya ligeras variaciones cuando nos referimos a microorganismos específicos en situaciones específicas, pero casi siempre se mantiene la misma epidemiología. Fíjense bien, en este caso, los pacientes que tienen endocarditis de válvula nativa extrahospitalaria, otra vez hablamos de estreptococos. Hace rato, la tabla de hace rato mencionaba Streptococcus viridans, ¿no? Aquí hace una generalización, refiere que en general los estreptococos son los más comunes, y aquí en este superíndice B nos hacen la anotación de que cuando dicen estreptococos también incluyen a los Streptococcus viridans, a los Streptococcus gallolíticos y otros estreptococos agrupables NOA. Pero bueno, entonces aquí ya sabemos que en lo general los estreptococos, en lo particular los Streptococcus viridans son los causantes de la neumonía de válvula nativa extrahospitalaria, ¿sale? Nuevamente, en el caso de la endocarditis de válvula nativa asociada a la atención médica, en este caso lo refieren así, ya sabemos que cuando hablamos específicamente de la nosocomial, de la intrahospitalaria, también es lo mismo, hablamos de Staphylococcus aureus, ¿sale? Entonces, eso es muy importante, aquí se mantienen las estadísticas. Cuando hablamos de endocarditis derecha, como el caso que nos ocupa en este momento, otra vez Staphylococcus aureus en los consumidores de drogas y endocarditis derecha. Por donde sea que queramos tomar el dato, vamos a encontrarnos que siempre va a ser Staphylococcus aureus, ¿sale? Cuando nos tomamos en el total, no solamente en los abusadores de drogas intravenosos y válvula derecha, sino en los totales, en los que les da derecha e izquierda, siempre es el Staphylococcus aureus. Entonces, como les digo, no hay mucho que pensar al respecto. Ahora bien, cuando un paciente tiene una válvula protésica y ya pasó más de un año,
Aquí el microorganismo que ustedes más los microorganismos que deberían de pensar son los estreptococos. Esto tiene bastante lógica porque ya ha pasado bastante tiempo, ya pasó más de un año de que al paciente le pusieron la válvula y normalmente la microbiología de la endocarditis es la misma que la microbiología de los pacientes que tienen endocarditis en la comunidad. Eso tiene bastante sentido desde el punto de vista epidemiológico, por supuesto. Y aquí les hago esta pequeña anotación con azul porque si ustedes se dan cuenta, aquí la endocarditis temprana está subdividida en dos periodos, muy temprana, menos de 2 meses, y no tan temprana, ¿no? Entre 2 y 12 meses. Y aquí te mencionan los microorganismos presentes en estas dos circunstancias. Si ustedes se dan cuenta, si consideramos que entre una y otra, si las juntamos y con todo eso consideramos a la endocarditis temprana, entonces nos llevamos que los microorganismos que principalmente la causan son los Staphylococcus coagulasa positivos, pero esa es una generalización grande porque el Staphylococcus aureus es un estafilococo coagulasa negativo. Entonces, pues finalmente si consideramos en general los coagulasa positivos son los principales de la endocarditis temprana, de válvula protésica, y si queremos hacer una particularización, entonces otra vez Staphylococcus coagulasa positivos, ¿sale? Aquí se me hace raro, no mencionan a los Staphylococcus coagulasa negativo. Cabría la posibilidad de que aquí hubiera un error, una errata y que los desarrolladores del capítulo hubieran querido poner Staphylococcus coagulasa negativos, pero bueno, eso no lo puedo decir con toda certeza. En todo caso, nos podríamos quedar con que, hablando de microorganismos específicos, en la válvula, en la prótesis que se infecta tempranamente, el microorganismo es Staphylococcus aureus, ¿sale? Entonces, como se darán cuenta, no hay mucho que acordarse. Miren, los estreptococos de otro tipo, como los neumococos, tienen incidencias bajas, y estos del grupo HASEC, los hongos, las endocarditis polimicrobianas son de incidencias bajas, así que no se quiebren demasiado la cabeza aprendiéndose todos estos porcentajes, porque solo hay que pensar en los que se presentan con mayor frecuencia. Entonces, bueno, creo que con esto ya quedó bastante claro, pudimos repasar mucho de la microbiología. La siguiente pregunta, ¿cuál considera que es la causa más probable de que el paciente tenga tos, disnea y hemoptoicos? Inciso A, el paciente tiene una infección de vías respiratorias altas asociada. Inciso B, la causa de la endocarditis es una neumonía que probablemente está abscedada. Inciso E, es un efecto de las drogas intravenosas que usa el paciente. Inciso D, es parte de los síntomas generales que puede presentar un paciente con endocarditis. Inciso E, el paciente ha desarrollado embolismos sépticos pulmonares. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta? Desde luego, la respuesta es que el paciente ha desarrollado embolismos sépticos pulmonares. Esta pregunta la pongo para que ustedes recuerden y nunca olviden que los pacientes que tienen endocarditis del lado derecho casi siempre desarrollan la endocarditis en la válvula tricúspide y que en esta válvula las vegetaciones tienden a ser grandes. Por lo tanto, la posibilidad es de que presenten embolismos sépticos que por simple continuidad anatómica y de la circulación terminan en los pulmones es muy alta. Entonces siempre piensen que los pacientes con endocarditis derecha van a desarrollar un cuadro clínico pulmonar asociado y que este cuadro clínico se puede manifestar por tos, disnea y hemoptoicos, lo que haría pensar originalmente en una neumonía, en un cuadro respiratorio bajo, y que eso podría confundir al clínico que esté valorando al paciente. Entonces no hay que olvidar esto. Fíjense, el inciso A dice el paciente tiene una infección de vías respiratorias altas, ni siquiera va correspondiente con el tema de los hemoptoicos. Inciso B, la causa de la endocarditis es una neumonía que probablemente está abscedada, es un distractor porque el paciente podría tener un embolismo séptico que después se abscede, por supuesto, pero no hay forma de saber que eso haya sido la causa de la endocarditis y no al revés. Entonces esta pregunta se descarta por eso. C, es un efecto de las drogas intravenosas que usa el paciente, ni siquiera sabemos qué drogas usa el paciente, menos los efectos, y es parte de los síntomas generales que puede presentar un paciente con endocarditis. No podemos hacer una generalización tan grande porque hay endocarditis izquierdas, endocarditis derechas, y entonces así no hay forma de saber de lo que nos están hablando. Entonces hay que también tratar en las preguntas de utilizar los descartes, al menos es una de las recomendaciones que yo les doy. En este caso la respuesta es clara. Pasamos al caso número 2. Un paciente masculino de 75 años, portador de una prótesis valvular aórtica mecánica implantada hace 6 meses, por una estenosis aórtica severa,
acude a urgencias por episodios de fiebre no cuantificada desde hace poco más de una semana, asociados a malestar general, anorexia y debilidad. Refiere que hace 2 semanas le realizaron un procedimiento dental que no es capaz de especificar. Mientras usted lo examina, súbitamente sufre deterioro neurológico dado por afasia y hemiparesia facio-corporal derecha y luego cae su puntuación de Glasgow a 7 puntos, por lo que debe intubarlo. La pregunta es, ¿cuál es su diagnóstico de sospecha inicial? Inciso A, endocarditis de la prótesis aórtica complicada con EV6 isquémico. Inciso B, trombosis aguda de la válvula con EV6 isquémico secundario. Inciso C, endocarditis de la válvula aórtica complicada con hemorragia cerebral súbita. Inciso D, disfunción de la prótesis con un infarto cerebral no relacionado. E inciso E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta? Inciso A, es una endocarditis de la prótesis aórtica complicada con EV6 isquémico. Muchas veces mi intención con estas preguntas es tratar de que ustedes hagan descartes y que a través de los descartes demuestren que ustedes comprenden lo que está sucediendo con el paciente dado el conocimiento del tema que tienen. Fíjense bien, este es un paciente que primero que nada tiene un factor de riesgo para tener endocarditis porque ya tiene una prótesis valvular aórtica. Esta prótesis se la pusieron por una estenosis aórtica severa hace 6 meses. Los pacientes un paciente de 75 años que le cambiaron la válvula aórtica probablemente tenía una estenosis degenerativa. Bueno, es un extra que les estoy dando. Pero bueno, aquí lo importante es que la prótesis se la pusieron hace 6 meses. Un primer punto a considerar porque entonces sabemos que en el caso de que se tratara de una endocarditis, se trataría de una endocarditis temprana, ¿no? Es menos de 12 meses y por lo tanto ya estamos empezando a pensar en qué microorganismo y demás, ¿no? Porque ya sabemos nosotros la microbiología. Aquí lo otro es que el paciente, su clínica principal es de fiebre y los síntomas asociados a la fiebre, el malestar general, la anorexia y la debilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros nos vamos a las otras potenciales respuestas ya podemos ir descartando cosas. Fíjense bien, inciso B, trombosis aguda de la válvula con EV6 isquémico secundario. Esto pudiera ser en algunas circunstancias. Las válvulas mecánicas requieren anticoagulación y cuando el paciente no está bien anticoagulado se pueden generar trombos que viajen y causar el cuadro clínico del paciente que evidentemente es un EVC. Aquí la clave no es saber o no que es un EVC, eso es obvio, eso es lógico. Sabemos que el paciente tiene un evento vascular cerebral, pero aquí la cosa es descartar que no se trata, al menos por sospecha, o para dónde van los tiros, para dónde va la sospecha, que no es una trombosis aguda de la válvula. Aquí el dato son dos. Uno, que las trombosis de la válvula tienen un cuadro súbito de inicio. Este paciente ya lleva al menos una semana con los síntomas. Pudiera ser que la trombosis se fuera desarrollando poco a poco, pero lo más común es que la clínica del paciente sea súbita y lo más importante de todo, que la manifestación inicial, sobre todo si se trata de una válvula aórtica que se trombosa, es la disnea. Entonces casi siempre el paciente va a llegar con un cuadro de insuficiencia cardíaca que va a ser mucho más aparatoso, que va a lucir al paciente mucho más grave y no como este paciente que refería como síntoma primordial la fiebre y los síntomas asociados y que ya estando ahí en el servicio de urgencias presenta deterioro neurológico. Entonces descartaríamos lo de trombosis aguda porque normalmente los síntomas son de disnea y tienen un inicio más súbito que el que nos muestra este caso clínico para este paciente. Por supuesto, si se hubiera trombosado la válvula, se hubiera podido desprender un coágulo y haber generado un EV6 isquémico, eso desde luego. C, endocarditis de la válvula aórtica complicada con hemorragia cerebral súbita. Aquí la clave de que no sea estar la respuesta es que hablar de hemorragia cerebral súbita pues es como demasiado. Lo más probable cuando un paciente tiene una endocarditis y un embolismo séptico es que tenga un EV6 isquémico. Por supuesto que puede tener una hemorragia cerebral, pero eso es ya ir demasiado con los datos que nos están dando. No nos están dando más datos como para pensar específicamente en una hemorragia, ¿sale? Entonces, así con lo que nos están dando nada más hay que jugar con ello y con eso hay que pensar en lo más frecuente. Entonces, en este caso es el EV6 isquémico, ¿no? Entonces, no recordar que no es que no pueda haber lo otro, es que es lo más frecuente. Luego, disfunción de la prótesis con un infarto cerebral no relacionado. La simple disfunción de la prótesis no le causaría fiebre y el infarto
de entrada tenemos que pensar que es una cosa asociada con la otra, ¿no? No hay que pensar que pasaron dos cosas raras simultáneamente, hay que pensar que una está relacionada con la otra, es una cosa primordial de la clínica en la medicina. Y pues ninguna de las anteriores, nada más hay un confusor, ninguno de ustedes estoy seguro ha de haber pensado eso. ¿Cuál es el estudio que realizaría de forma inmediata en este paciente? Inciso A, tomografía de cráneo simple. Inciso B, tomografía multicorte de la válvula. Inciso C, ecocardiograma transtorácico. Inciso D, ecocardiograma transesofágico. Inciso D, toma de hemocultivos a la brevedad. ¿Cuál consideran ustedes que es la respuesta? Y la respuesta es, desde luego, hacerle una tomografía de cráneo simple al paciente. Hay que entender la pregunta, leer lo que nos quieren, lo que quieren que respondamos. ¿Qué estudio le realizaría de forma inmediata a un paciente que tiene deterioro neurológico súbito que nos hace pensar en un evento vascular cerebral? Una tomografía de cráneo simple. No importa que estoy pensando que el paciente tiene una endocarditis. Debemos priorizar lo que puede poner más en riesgo la vida a corto plazo del paciente. Y en este caso, independientemente de la causa, hay que hacerle al paciente una tomografía de cráneo simple, porque tampoco sabemos ni podemos asegurar que el paciente no haya tenido una hemorragia cerebral. Entonces, en la respuesta anterior no dije que no, lo más probable era que no fuera hemorragia cerebral, pero eso no significa que no tengamos que descartarla. Todos los demás son confusores porque van dirigidos a la exploración de la endocarditis o de la válvula en sí. No quiere decir otra vez, no quiere decir que esto no lo tenga que hacer en algún punto de mi evaluación diagnóstico-terapéutica. Significa que no es a lo que me voy a abocar específicamente ahorita. El paciente se acaba de deteriorar neurológicamente con probabilidad alta de tener un evento vascular cerebral y por lo tanto tengo que hacerle una tomografía de cráneo simple, ¿sale? Aguas, este tema de endocarditis no significa que no vamos a hacerlo los buenos médicos que nosotros somos, ¿vale? Entonces, tomografía de cráneo simple. Usted realiza una tomografía de cráneo simple que no muestra datos de hemorragia. Hay que recordar que los pacientes con EBC isquémico no muestran alteraciones en la tomografía al principio, sobre todo cuando la tomografía se hace muy precozmente. Pero lo primero que hacemos con la tomografía es descartar hemorragia. Entonces este paciente no la tiene. ¿Cuál es el estudio con mayor rendimiento diagnóstico para descartar una endocarditis de la válvula protésica? Ahora sí estamos entrando en contexto. Fíjense, la pregunta dice mayor rendimiento diagnóstico, ¿sale? Inciso A, ecocardiograma transesofágico. Inciso B, ecocardiograma transtorácico. Inciso C, tomografía multicorte. Inciso D, resonancia magnética. Inciso E, imagen por cardiología nuclear. ¿Cuál es la respuesta correcta? Por supuesto, el ecocardiograma transesofágico. Quisiera que no se confundieran entre una cosa y otra. Las preguntas a veces es lo que nos hace falta entender. Aquí no me están preguntando cuál es el primer estudio que yo le haría para la sospecha diagnóstica de endocarditis. Podríamos responder ecocardiograma transtorácico. Aquí me preguntan el estudio con mayor rendimiento diagnóstico. Acuérdense que el paciente tiene una válvula protésica. Otra vez, tiene una válvula protésica. En los pacientes con válvula protésica, el mayor rendimiento diagnóstico lo da el ecocardiograma transesofágico, no el transtorácico. Entonces, aquí todo lo demás sobra, ¿no? Podríamos en algún momento, sobre todo si sospechamos endocarditis con un transesofágico que no me dice nada, ya les había comentado, podríamos ya pasar a estas otras modalidades de imagen, como la tomografía multicorte o la imagen por cardiología nuclear. Ya les había puesto en los criterios de DUC de la Sociedad Europea de Cardiología la actividad que se busca con PET o con SPECT mediante la cardiología nuclear, o las alteraciones paravalvulares que buscamos con la tomografía directamente de la válvula. Pero en este caso el mayor rendimiento inicial, lo que tendremos que hacer si queremos ese rendimiento, es el ecocardiograma transesofágico. Entonces, atención a la pregunta, porque eso habla de nuestro conocimiento de lo que estamos viendo, ¿no? Nuestro conocimiento del tema, y que además ponemos atención. Una vez realizado un ecocardiograma transesofágico, se encuentran datos que sugieren un absceso de la unión mitroaórtica. ¿Cuál es el microorganismo que usted sospecha que es el causante del cuadro del paciente? Inciso A, Staphylococcus aureus. Inciso B, Staphylococcus coagulasa negativus. Inciso C, Streptococcus viridans. Inciso D, bacterias del grupo HASEC. Inciso E, Enterococcus fecalis.
Y estoy seguro que para ustedes no va a ser nada difícil saber que la respuesta es Staphylococcus aureus. Desde luego que sí. Primero que nada, es un paciente que tiene endocarditis temprana de la válvula protésica. Ya les había dicho, lo primero que tengo que estar pensando cuando estoy leyendo el cuadro es es una endocarditis. Si es que es una endocarditis, más bien, se trataría de una endocarditis temprana, porque lleva menos de un año, menos de 12 meses de colocada la válvula. Y estamos hablando de que el paciente ya tiene un absceso. Hay que recordar también los microorganismos que tienden a hacer mayor destrucción hacia los lados. Probablemente eso ya es un dato extra, ¿no? Es un análisis más profundo, entre comillas, pero aquí el dato principal es el momento en el que se presenta la endocarditis. Ya tenemos un absceso. El absceso es un criterio mayor de endocarditis, ya lo tenemos. Y sabemos que el paciente tiene una válvula de menos de un año. Entonces, nada más con esos dos datos y regresando a las tablas anteriores, Staphylococcus aureus, ¿sale? Otra vez, bacterias del grupo HASEC, solamente distractores, se presentan en porcentajes bajos en los pacientes con endocarditis. Entonces, bueno, cuidado. Siguiente pregunta. Usted realiza hemocultivos a la brevedad y decide iniciar tratamiento antibiótico de forma empírica. ¿Cuál es el esquema antibiótico que recomienda para este caso en particular? Acuérdense, antes de empezar a hablar de las respuestas, acuérdense que es primordial para nosotros tomar los hemocultivos antes del tratamiento antibiótico. Entonces, en este caso se hizo lo correcto, tomamos los hemocultivos, pero el paciente está potencialmente muy grave. De hecho, ya desarrolló una complicación asociada que es un embolismo, ¿sale? Estamos pensando que el paciente tiene un EBC isquémico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento empírico? Y esto es importante, dice empírico para este paciente. Inciso A, penicilina 24 millones de unidades al día en 4 a 6 dosis. Inciso B, amoxicilina 200 miligramos por kilo por día en 4 a 6 dosis. Inciso C, penicilina 18 millones de unidades al día en 4 a 6 dosis, más gentamicina 3 miligramos por kilo por día. Inciso D, vancomicina 30 miligramos por kilo día en 2 dosis, más gentamicina 3 miligramos por kilo al día. E inciso E, rifampicina 1200 miligramos intravenosos en 3 tomas al día. Y la respuesta es inciso D, vancomicina 30 miligramos a kilo día en 2 dosis, más gentamicina 3 miligramos por kilo día. Fíjense, aquí me parece bastante relevante la pregunta porque podemos poner en juego varias habilidades incluso para responder exámenes. Si ustedes se dan cuenta, aquí les estoy poniendo diferentes medicamentos, excepto con estas dos, inciso A y inciso C, donde les pregunto penicilina. Los demás son medicamentos diferentes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a veces en las preguntas no importan las dosis que les estén poniendo, lo que importa es que se sepan los medicamentos, porque si me están dando medicamentos que no son, no importan las dosis que me estén dando, y si me dan un medicamento que sí es, pues ese definitivamente va a ser la opción correcta, al menos que nos pongan segundas alternativas con dosis correctas. Entonces hay que estar muy atentos a esos pequeños datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí basta con que nosotros sepamos cuáles son los medicamentos que se utilizan para tratar a los pacientes de forma empírica que tienen endocarditis de válvula protésica. Ya les había comentado que esto del tratamiento antibiótico, dependiendo de la microbiología, es algo que es sumamente complejo, probablemente lo bastante como para que no valga la pena aprendérselo de esa manera, pero pienso yo que dado que hay situaciones específicas que son muy preguntables, como por ejemplo, qué medicamentos se dan en los pacientes con endocarditis temprana, cuál es el endocarditis tardía, así como es muy lógico que les pregunten sobre los microorganismos principales, que en este caso sabemos que es Staphylococcus aureus, podría ser factible que como una pregunta propuesta sea que les pregunten el medicamento antibiótico que se da empíricamente cuando es endocarditis temprana de válvula protésica. Entonces aquí yo les pongo la tabla. Esta es la propuesta de regímenes antibióticos para el tratamiento inicial empírico de la endocarditis infecciosa en los pacientes críticos. Este paciente pues está crítico, ¿no? Y fíjense bien, lo subdivide en válvula nativa y en válvula protésica temprana, menos de 12 meses, o endocarditis nosocomial y no nosocomial asociado a dispositivos diagnósticos y terapéuticos, como los marcapasos, por ejemplo. Entonces, primero que nada quiero que noten que el régimen de tratamiento que se da para la válvula nativa
es el mismo que se da para la endocarditis de válvula protésica tardía. Y esto otra vez es importante porque significa que la microbiología después de los 12 meses vuelve a ser la misma comunitaria. Otra vez es otro momento en el que podemos otra vez quedarnos ya con ese concepto definitivamente. Cuando la prótesis lleva más de 12 meses de implantada, las endocarditis ya vuelven a tener la misma microbiología que una válvula nativa. Entonces, por eso empíricamente se dan los mismos medicamentos, estos aguas. En este caso, el paciente tiene menos de 12 meses, tiene 6 meses que le pusieron la válvula. Entonces, el tratamiento empírico va a ser vancomicina con gentamicina y con rifampicina. Ya habíamos comentado que la rifampicina solo está recomendada en endocarditis de válvula protésica y se inicia 3 a 5 días después de la vancomicina. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, dice cuál es el tratamiento que se inicia de forma empírica a la brevedad. No me dice y ya después de 3 días o después de 5 días. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber qué es vanco-genta en endocarditis empíricamente cuando son prótesis tempranas, ¿de acuerdo? Entonces con esta tabla sacamos la respuesta, vancomicina, gentamicina. Las dosis, bueno, pues están correctas, a lo mejor podría ser pensar o equivocarnos si nos ponen dosis alternativas, pero bueno, la rifampicina sola, ni al caso, la penicilina baste nosotros pensar que en un paciente que tiene una prótesis penicilina suena como muy poco, lo mismo que la amoxicilina. Bueno, a lo mejor por descarte podríamos sacar algunas de esas preguntas, aquí están las tablas. Siguiente pregunta, los hemocultivos terminan por reportar un Staphylococcus aureus sensible a oxacilina y vancomicina. Su paciente es alérgico a la penicilina. ¿Cuál de las siguientes conductas considera usted como la más apropiada? Inciso A, continuar con el mismo tratamiento antibiótico. Inciso B, continuar con el mismo tratamiento antibiótico y considerar la cirugía en forma urgente. Inciso C, agregar al tratamiento antibiótico rifampicina. Inciso D, cambiar el tratamiento a oxacilina más gentamicina y agregar rifampicina, considerando el tratamiento con cirugía urgente. Inciso E, suspender la gentamicina y continuar únicamente con vancomicina, dado el resultado del antibiograma. Aquí la pregunta está, pienso, un poco compleja. Vamos a ver cómo podríamos descartar. La respuesta es, inciso B, continuar con el mismo tratamiento antibiótico y considerar la cirugía en forma urgente. Aquí esta pregunta se presta para a lo mejor un par de confusiones. Miren, fíjense ustedes, entre continuar con el mismo tratamiento antibiótico y continuar con el mismo tratamiento antibiótico y considerar la cirugía urgente, solamente tiene como agregado lo de la cirugía. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos si esto de la cirugía tiene sentido, y baste con nosotros entender que los pacientes que tienen complicaciones asociadas a la endocarditis, como este paciente que tiene un absceso, una complicación local, y tiene un EBC isquémico, una complicación a distancia, un émbolo a distancia, tiene una clara indicación de realizarle una cirugía para corregir, quitar esta endocarditis, ¿sale? Entonces, aquí esto es claro, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de las complicaciones. Los pacientes que tienen estas complicaciones se vuelven claros candidatos a las cirugías de formas urgentes, ¿sale? Valdría la pena esperar más tiempo, a lo mejor un par de semanas, cuando los pacientes tienen hemorragia cerebral, pero aquí ya con la tomografía descartamos que el paciente tuviera eso. Ese tal vez podría ser el único punto para considerar no pensar inmediatamente en la cirugía, pero ya que si quitamos eso, entonces esta es la mejor opción, ¿sale? Sí deberíamos de considerar la cirugía urgente porque el paciente ya tiene 2 complicaciones. Inciso C, agregar al tratamiento antibiótico rifampicina. En este caso, ya estamos con un germen aislado. Entonces, agregar únicamente rifampicina contra la conducta de continuar con el mismo manejo. Vamos aproximadamente 48 horas porque más o menos eso duran los cultivos, y considerar la cirugía gana lo de considerar la cirugía, ¿sale? La rifampicina pudiera ser la otra opción apenas un poco mejor que el inciso B, que es la respuesta más correcta. El inciso D es la respuesta que más podría prestarse a confusión porque parecería todo correcto,
cambiar el tratamiento oxacilina más gentamicina y agregar rifampicina, considerando el tratamiento con cirugía urgente. Si el paciente no fuera alérgico a la penicilina, esta sería la respuesta correcta, ¿sale? ¿Por qué? Voy a pasar un poquito a la tabla siguiente, y aquí ya una vez que nosotros tenemos la microbiología, ya sabemos que es un estafilococo aureus, podemos basarnos en estas tablas para ver qué es lo que le toca al paciente. Staphylococcus aureus en válvulas protésicas le toca oxacilina o cloxacilina, rifampicina y gentamicina. Y cuando son alérgicos a la penicilina, banco, rifa y genta. Banco y genta ya los tiene el paciente. Entonces podríamos pensar continuar con el mismo tratamiento y pensar en la cirugía. Ahora, ¿por qué no darle lo que me dice de por sí las guías? Oxa, rifa, genta, porque el paciente es alérgico a la penicilina. Les pongo esta respuesta porque a lo mejor podríamos pensar que tratándose de una infección tan grave, podríamos prescindir de ese buen criterio de no dar a un paciente aquello para lo que es alérgico. Y no, en este caso hay alternativas claras que están dictaminadas por la evidencia, que dicen que los pacientes alérgicos a oxacilina, o a penicilina en este caso, le toca al paciente banco rifa más gentamicina. Entonces, regresamos a que la forma más correcta de tratar al paciente es continuar con lo que ya tiene, que es banco genta, y considerar la cirugía de forma urgente. Agregar al tratamiento antibiótico rifampicina sería la única posibilidad que podríamos considerar ligeramente como una posibilidad de respuesta correcta, solamente por las razones que ya les dije. Inciso E, suspender la gentamicina y continuar únicamente con vancomicina dado el resultado del antibiograma. Es decir, si el paciente ya tiene un Staphylococcus aureus que es sensible a oxacilina y vancomicina, el paciente es alérgico a la penicilina, no le puedo dar oxacilina, entonces como yo ya sé que es vancomicina sensible, pues podríamos pensar que lo lógico es darle solo la vancomicina, entonces le quito la genta, le dejo solamente vancomicina y me sigo con eso. Entonces, ¿cuál sería el error de pensar en esto? Que no entender que los pacientes que tienen endocarditis deben de tratarse de preferencia con 2 fármacos. Es arriesgado tratar al paciente con un solo fármaco. Entonces, conociendo eso y entendiendo que las guías nos recomiendan hacerlo con 2 o 3 medicamentos, sería fácil entender por qué darle solamente un medicamento sería bastante cuestionable, ¿sale? Entonces, dejarle únicamente para aquello que es sensible pudiera ser razonable en otras enfermedades infecciosas, pero la realidad es que en la endocarditis se prefiere siempre prescindir de la monoterapia para empezar 2 o 3 tratamientos. Entonces, lo correcto sería darle los 3 medicamentos y aparte pensar en la cirugía, ¿sale? Entonces, bueno, esto nos deja la enseñanza de que la cirugía debe de considerarse siempre cuando el paciente tiene complicaciones locales o a distancia, y que la rifampicina sí se tiene que agregar, pero no basta como para considerar esta respuesta correcta, porque no está considerando el factor más importante, que es las complicaciones que ya tiene el paciente, que no puedo dar penicilinas a un paciente que es alérgico a la penicilina y que no puedo dar de preferencia tratamiento con monoterapia, ¿sale? Entonces seguimos con la siguiente, un poco más de lo mismo. El caso 3, un paciente de 64 años con antecedente de endocarditis hace 2 años acude a su consulta pues requiere la realización de un procedimiento de endodoncia y ha escuchado que debe tomar algún antibiótico antes de la misma. El paciente se encuentra completamente asintomático. Usted le recomienda, inciso A, no realizarse ningún procedimiento dental pues el riesgo de nueva endocarditis es demasiado elevado. Inciso B, profilaxis 1 hora antes del procedimiento con amoxicilina. Inciso C, profilaxis 1 hora antes del procedimiento con claritromicina. Inciso D, profilaxis 1 hora antes del procedimiento con ampicilina intravenosa. Inciso E, realizarse el procedimiento sin profilaxis antibiótica, pues no está indicado. La respuesta correcta es, para ustedes que ya estudiaron, saben que la respuesta es profilaxis 1 hora antes del procedimiento con amoxicilina. Recuerden que a diferencia de la manipulación de tracto genitourinario, gastrointestinal o la piel,
la manipulación de la región periapical del diente sí es una justificación en los pacientes que tienen factores de riesgo. En este caso, el hecho de que el paciente ya tuvo una endocarditis es un clarísimo factor de riesgo para la necesidad de dar profilaxis antibiótica. Ahora, una vez que descartamos el inciso E, que dice que no está indicada, porque sí está indicada, y que descartamos el inciso A, que dice que no puede realizarse ningún procedimiento porque no podemos restringir de esa forma la vida de un paciente, porque incluso esto podría ser más peligroso, el hecho de que se le haga una infección mayor por un procedimiento que requiere y que no se lleve a cabo. Entonces yo creo que no realizar el procedimiento dental podría ser a la larga incluso más peligroso, ¿no? Más riesgo de más bacteremias. Entonces, obviamente vamos a dejar que el paciente se lleve a cabo su procedimiento, vaya con el odontólogo y le hagan su procedimiento, pero ¿cuál es de estos tres esquemas el más correcto? Siempre primera opción amoxicilina y vía oral. Cuando el paciente no puede acceder a la vía oral, se utiliza ampicilina, y en los alérgicos a penicilinas, claritromicina. Pero entonces el paciente no está en ninguna de estas dos circunstancias, por lo tanto, amoxicilina, ¿sale? Ya saben ustedes cuáles son las dosis, ya están ahí en los cuadros, ya se les había comentado, no me excusa de repasarlas. En este caso ni siquiera es necesario saberse las dosis, solamente saber que este paciente sí requiere profilaxis antibiótica, ¿sale? Siguiente pregunta, ¿es la complicación de la endocarditis infecciosa que con más frecuencia determina la necesidad de cirugía? Inciso A, insuficiencia cardíaca. Inciso B, embolias cerebrales. Inciso C, presencia de perforación del seno de Valsalva. Inciso D, formación de abscesos en la continuidad mitroaórtica. E inciso E, formación de pseudoaneurismas. La respuesta es, desde luego, insuficiencia cardíaca. Todas las opciones implican en algún momento la necesidad de cirugía. Todas pueden implicar esta necesidad. Aquí simplemente nos preguntan cuál es la más frecuentemente asociada a esta necesidad, cuál es la complicación más común de los pacientes que requieren cirugía, y es la insuficiencia cardíaca, ¿sale? Ya sabemos que en términos generales puede deberse a una u otra cosa. Estas son particularidades. Por ejemplo, un paciente con un absceso al final de cuentas podría romper la válvula y causar insuficiencia cardíaca, y una perforación podría ser lo mismo. Entonces, estas son particularidades de esto en algún momento, pero aquí nos están preguntando la causa en general, entonces es insuficiencia cardíaca, ¿vale? Siguiente pregunta, con respecto a la endocarditis por Staphylococcus aureus, es falso lo siguiente. Inciso A, el Staphylococcus aureus es capaz de adherirse al endotelio no lesionado mediante proteínas que fijan a la fibronectina. Inciso B, el Staphylococcus aureus causa embolias sépticas con mucha frecuencia. Inciso C, el Staphylococcus aureus es la causa principal de la endocarditis adquirida en la comunidad. Inciso D, el Staphylococcus aureus son los microorganismos que más frecuentemente se asocian a la presencia de fístula. Inciso E, el Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de endocarditis del lado derecho del corazón. Y pueden considerar esta pregunta como un repaso, por decirlo de alguna manera, de muchas de las cosas relacionadas con el Staphylococcus aureus, y básicamente esa fue la razón de la pregunta. La respuesta obviamente es, el Staphylococcus aureus es la causa principal de la endocarditis adquirida en la comunidad. Esto es falso. Ya saben que las endocarditis comunitarias, los gérmenes principales son los estreptococos en general y los estreptococos orales en particular. Todo lo demás es cierto y les puede servir como repaso. Recuerden que el Staph aureus se puede adherir y causar endocarditis al final a partir de endotelio no lesionado, y lo hace a través de las proteínas que fijan a la fibronectina, las cuales a su vez se unen a las integrinas que se expresan en la membrana celular de las células endoteliales inflamadas. El inciso B, el Staph aureus, causa embolias sépticas con mucha frecuencia, no podría ser más cierto. El inciso D, el Staph aureus son los microorganismos que más frecuentemente se asocian a la presencia de fístula, eso es correcto. El inciso E, el Staph aureus es la causa más frecuente de endocarditis del lado derecho del corazón. Ya lo habíamos visto en la tabla, correcto. Entonces, siempre Staph aureus, no hay que pensar mucho en el Staph aureus. Es cierto con respecto a la endocarditis, inciso A, se considera recaída a la recurrencia causada por un microorganismo distinto. Inciso B, la microbiología de la endocarditis de válvula protésica tardía
es similar a la de la endocarditis de válvula nativa. Inciso C. Las endocarditis causadas por organismos del grupo HASEC son claras indicaciones de cirugía urgente. Inciso D. Las endocarditis por hongos son un factor de riesgo mayor de embolismos a distancia. Inciso E. La presencia de embolia esplénica justifica, hay una errata, realizar una esplenectomía para el control de la infección. Y la respuesta es, aquí lo que preguntan es ¿qué es lo cierto? Y es, por supuesto, que la microbiología de la endocarditis de válvula protésica tardía es similar a la de la endocarditis de válvula protésica. Ya lo hemos mencionado al menos en 2 ocasiones anteriores, y esto solamente es para que quede bien claro la razón por las cuales de hecho los microorganismos tienden a ser los mismos y se da la misma terapia antibiótica empírica porque los microorganismos tienden a ser los mismos. Inciso A, ¿se considera recaída la recurrencia causada por un microorganismo distinto? No, la recaída es un tipo de recurrencia causada por un microorganismo igual, ¿sale? Acuérdense. Inciso C, las endocarditis causadas por organismos del grupo HASET son claras indicaciones de cirugía urgente. Desde luego que no. Incluso podrían no ser tan destructivas. Simplemente hay que pensar que son causas de hemocultivos negativos, pero no son para nada claras indicaciones de cirugía urgente. Podrían ser una causa de cirugía urgente si cumplen con alguna de las complicaciones que nosotros ya sabemos, lo cual desde luego que puede pasar, pero la simple presencia de estos microorganismos no es una justificación de cirugía urgente. Inciso D, las endocarditis por hongos son un factor de riesgo mayor de embolismos a distancia. No, no es necesariamente eso. Inciso E, la presencia de embolias esplénicas justifica realizar una esplenectomía para el control de la infección. Hay que recordar que el paciente tenga una embolia esplénica y por lo tanto un infarto esplénico no necesariamente significa que esa región del vaso debe de esplenectomizarse. Hay que recordar que el tratamiento de las embolias esplénicas es el tratamiento antibiótico. No asociar en nuestra mente una cosa con otra. Embolia esplénica e infarto esplénico no es sinónimo de cirugía, no es sinónimo de esplenectomía, ¿sale? Un paciente que desarrolla un infarto esplénico grande o que se absceda, que nosotros adelantemos que va a ser muy difícil tratarlo nada más por antibiótico-terapia, podría justificar una embolia esplénica, pero la simple embolia, que ni siquiera nos dicen si es grande, si es pequeña, si está asociada a un absceso, no es una clara justificación para esplenectomía, ¿sale? Entonces, creo que con esto concluimos este repaso. Me pareció bastante entretenido. Creo que ya con esto quedan algunas cosas más claras. Creo que varios conceptos que me interesaba que quedaran puntualizados han quedado puntualizados, sobre todo aquello de los criterios de Duke para las guías europeas y para fines ordinarios, el hecho de que tenemos que pensar siempre en Staphylococcus aureus, el hecho de no considerar el grupo HASEC con tanta relevancia en nuestra mente, hay que cuando pensar en cirugía y siempre tener presente las indicaciones de realizar ecocardiograma y ecocardiograma transesofágico. Entonces, me parece que con esto ya podemos dar por finalizado el tema de endocarditis infecciosa. Espero que les haya gustado el tema, que hayan podido aprender. Ya nos seguiremos viendo. Hasta luego.